Continuando con el control reversible, obtenemos lo siguiente. Utilizando el mismo diagrama anterior, del ejercicio anterior, no se modifica absolutamente nada el circuito de fuerza para el motor. Mientras sea control reversible, este será el diagrama a seguir. Lo que sí varía y cambia mucho son los circuitos de mando. Tanto en este diagrama como en muchos diagramas puede cambiar el circuito de mando, pero hay que entenderlo, hay que interpretarlo. Obtenemos el método por interconexión de botones, es decir, un botón de doble contacto, un segundo botón de doble contacto. Eso quiere decir que obtendremos una doble seguridad para que los contactores no se dañen en caso de un error humano, ya que al operar un botón se abre un contacto normalmente cerrado para bloquear la posibilidad de que se energice un contactor. Observemos, siguen siendo las mismas dos líneas L1 y L2 de los circuitos de mando. Siempre la línea L1 trataremos de que sea la línea de mando protegida. Aquí tenemos el contacto de seguridad del regulador de sobrecarga tripolar, que lo tenemos aquí en esta área del relevador. Es un contacto de seguridad, no es un contacto auxiliar. Bien, esa línea pasa por el botón de paro general y obtenemos que la línea L1 está bloqueada por los contactos abiertos de los botones y los contactos abiertos de los auxiliares de sostenimiento de ambas bobinas. Al operar el botón de derecha, esta línea, este contacto se abre, pero este otro contacto se cierra. Al cerrarse este contacto, la línea 1 pasa por el reloj de sobrecarga, el contacto de paro, el contacto que se ha cerrado, observen el cruce de línea, por el contacto normalmente cerrado del botón a izquierdas, y antes de llegar a la bobina a derechas, la señal esa pasa por un contacto de seguridad normalmente cerrado del juego de contactos auxiliares del contactor contrario a izquierdas. La bobina a derecha se energiza cerrando su propio contacto auxiliar 13-14 para que cuando se quite la presión del botón, este regrese a esta posición que se ve. Pero el motor seguiría trabajando a derechas porque este contacto al cerrarse y tener de este lado del auxiliar 13, la línea 1 que ahora está pasando por ese 13-14 y sigue llegando a la bobina. Cuando la bobina a derecha se está energizado, este contacto auxiliar cerrado está abierto, bloqueando toda posibilidad de mando para la bobina a izquierdas. Este es un enclavamiento eléctrico ya estudiado en otras sesiones. Este enclavamiento más el momento de operar el botón de derechas es un doble enclavamiento. Para poner en marcha en la bobina izquierda tendríamos que parar la bobina que está trabajando por medio de este botón de paro general. Y entonces hacemos lo mismo. Al operar el botón a izquierdas, la señal pasa ¿por dónde? Observen. La bobina se energizaría, ya que pasaría por el botón de paro, por el botón a derecha cerrado, por este botón al operarlo se cierra ese contacto y antes de llegar a la bobina izquierda pasa por un contacto auxiliar del juego de contactos auxiliares de la bobina a derechas. Este sería el enclavamiento. Ya está desenclavado. Cuando la bobina a izquierdas está en servicio, su contacto auxiliar cerrado se abre para bloquear el mando a derechas, que por ningún motivo llegue una señal de mando porque ya está trabajando este contactor y en un orden tendríamos las fases en el motor. No debe haber fases cruzadas porque entonces habría una explosión y un daño en los contactos principales de fuerza. ¿Cualquier duda? Cualquier observación, hágala saber en la sesión que nos corresponde los días miércoles.
Seguiremos estudiando más este diagrama. Continuamos.